Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión, como siempre, contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestras redes. En esta ocasión traigo un tema interesantísimo, mis amigos. Traigo un tema que sé que nos va a ayudar a todos porque los temas que traigo por acá es para edificación del pueblo de Dios y el conocimiento de aquello que aún no tienen la revelación de Cristo. En esta ocasión estaremos hablando acerca del tema identificando el fanatismo religioso, identificando el fanatismo religioso. Vamos a estar basando este estudio, este, este momento que vamos a tener usted y yo bajo ese tema, identificando el fanatismo religioso. Vamos a ir primero a saber qué es el fanatismo religioso. El diccionario de la Real Academia de Lengua dice que el fanatismo religioso es una adhesión desmedida e inflexible a una creencia o religión, donde se considera que la propia verdad es absoluta e incuestionable. Eso es básicamente lo que el diccionario de la Real Academia de la Lengua quiere decir acerca del fanatismo religioso. Hay varios puntos importantes en esta definición. Dice que el fanatismo religioso es una adhesión desmedida e inflexible. Regularmente el que tiene el fanatismo religioso, en este caso vamos a hablar acerca del fanatismo religioso, pero el fanatismo en cualquier área de la vida es peligroso. En el deporte, en el arte, en el trabajo. O sea, el tú cegarte ante la posibilidad de que tú no tengas o nadie te pueda cuestionar por tu creencia es algo peligroso porque el fanatismo ciega a la persona que es fanática. O sea, me pongo por ejemplo, si yo soy fanático a un equipo de pelota, nadie puede hablarme mal de ese equipo de pelota, nadie puede hablarme mal de ese pelotero, nadie puede decirme algo negativo acerca de ese equipo que yo sigo. Automáticamente yo no me convierto en un seguidor, sino en un fanático. Y el fanatismo me ciega porque me hace ver que mi equipo de pelota es mejor que todo, aunque pierdan, aunque no sirvan los peloteros, pero mi fanatismo me ciega y no me deja ver los errores, las cosas que hay que mejorar en ese equipo. Y pongo este ejemplo porque sé que me van a entender. Desde el punto de vista religioso es más peligroso. Porque muchas de las guerras religiosas que hemos vivido a lo largo de la historia tienen que ver con el fanatismo religioso. Quiero que sepan que ni Dios ni Jesús nunca han querido que sus seguidores sean fanáticos de Él en el sentido negativo de la palabra. Porque dice aquí que el fanatismo religioso es una adhesión desmedida e inflexible. O sea, el que es fanático no es flexible con la persona que no comulga con su religión, que no está de acuerdo con cosas que dice su religión. Dice, por ejemplo, es una creencia ciega. O sea, prácticamente aquellos que son fanáticos religiosos no se le puede cuestionar nada, cosa que ni siquiera la misma Biblia dice. Al contrario, el apóstol Pedro dice en una de sus cartas que nosotros estemos preparados para dar razón de nuestra salvación con paciencia y mansedumbre a todo aquel que demande una respuesta. O sea, el apóstol Pedro, me está diciendo a mí que yo debo estar preparado, que debo usar una rama de la teología que se llama apologética. Yo debo estar preparado para dar respuesta a todo aquel que demande razón de mi fe. Si una persona dice, por ejemplo, se acerca a mí y me dice, ¿por qué tú crees que seguir a Cristo es el verdadero camino? Yo no puedo venir como fanático y decirle, arrepiéntate, hijo del diablo, y expresar como ese odio acérrimo, porque hay gente que sigue a Cristo, pero su conducta y su forma de predicarlo denotan un odio que parece que Cristo no está en el corazón. Es peligroso el fanatismo porque muchas, repito, de las guerras santas supuestamente que se han peleado a lo largo de la historia, los caballeros templarios que defendían a Jerusalén, que se peleaban con Saladino, ese famoso árabe que también se peleaba por Jerusalén, tanto cristianos como árabes se peleaban
peleaban por una tierra y un templo que no le pertenecía a ninguno, ni a los cristianos, ni a los musulmanes. El templo y Jerusalén le pertenece y siempre le va a pertenecer al pueblo judío, quiera usted o no. Es la realidad, es histórico y está ahí. Jerusalén pertenece a los judíos. Pero hubo una época en la Edad Media donde los guerreros templarios que custodiaban a Jerusalén y el oro del templo defendían de los musulmanes a la nación de Jerusalén y se hicieron suya, la querían hacer suya. Sigue diciendo, donde se considera que la propia verdad es absoluta e incuestionable. O sea, el fanático religioso no permite que se le cuestionen de su fe. Y eso no es así, tampoco tiene sustento bíblico, y lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, hay una ocasión en Marcos 9, capítulo 38 al 42, lo puedes anotar. Marcos 9, capítulo 38 al 42, versículo 48 al 32, narra una historia muy interesante que a mí me llama mucho la atención y que cuando la leí, la estudié, la medité y le dije, Padre, revélame qué hay detrás de este texto, me pudo dar a entender que lamentablemente todavía al día de hoy eso está pasando. Vamos a leer, quiero que me acompañen. Marcos capítulo 9, versículo 38 al 42. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a unos que en tu nombre echaban fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos. Oye esto, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre, en el nombre de Cristo, echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos. O sea, él utiliza la autoridad de Cristo, habla de Cristo, predica de Cristo, y por la autoridad delegada que Cristo le dio a esta persona, echa fuera a los demonios, porque solamente los demonios son echados fuera por la autoridad de Cristo. Sin embargo, uno de los seguidores de Cristo le dice al maestro, hemos visto unos que echan fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque ellos no están en el grupo de nosotros. Hermano, ¿le parece eso que está pasando hoy en día? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Eso es un indicio de un fanático religioso sedicioso y también sectario. O sea, esa persona, que no dice el nombre en este evangelio, le está diciendo al maestro que encontró otro predicando del maestro y echando fuera demonios, posiblemente de los 70 que mandó Jesús a predicar por toda Jerusalén, pero que no anda en el grupo de Jesús, pero habla de Jesús. Y este fanático religioso, sedicioso y sectario le dice a Jesús, se lo prohibimos porque no pertenece a nuestro grupo. Se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Se lo prohibimos porque no anda bajo la cobertura tuya, Cristo. Nosotros que estamos cerca tuyo sí tenemos la autoridad y el deber de echar fuera demonios. Pero ese no, porque no pertenece a mi misión, porque no pertenece a mi concilio, porque no pertenece a mi grupo, porque no sigue la línea que yo sigo, no debe pertenecer a nosotros. Jesús le contesta, no se lo prohíbas. Tajantemente el maestro le dice, no se lo prohíban. ¿Por qué? Da la respuesta a Jesús. Porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda hablar mal de mí. Cuando una persona habla mal de Jesús o no tiene la cobertura de Jesús o no tiene la autoridad delegada de Jesús, no puede hacer milagros. No puede realizar sanidades. Jesús lo está diciendo en esta parte. Porque el que no está con nosotros, por nosotros es. O sea, el que no está contra nosotros, está de nuestra parte. Aunque no pertenezca a mi grupo, aunque no pertenezca a mi misión, aunque no pertenezca a la visión que tengo yo, está predicando bajo mi nombre. Y esto me recuerda a algo que Pablo decía en una ocasión en una de sus cartas. Hay algunos que predican a Cristo por avaricia y por negocio. Pero hay otros que predican a Cristo por amor y pasión. Pablo llega a la conclusión, o a la siguiente conclusión, ya sea que se predique por dinero o se predique por amor a las almas, de todo modo Cristo es predicado, y eso es lo importante. Y eso solamente lo entienden la gente que tiene un nivel alto de conciencia, una conciencia elevada por el Espíritu Santo, según Romanos capítulo 8 y Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2.
que dice que renovemos nuestra mente por medio de la renovación del Espíritu Santo para que podamos entender cuál es la buena voluntad del Padre, que es agradable y perfecta. Solamente a través de la renovación del Espíritu Santo es que podemos entender este tipo de cosas. Cuando tú tienes una mente renovada, tú no andas con espíritu de sedición, de división. Tú no andas con espíritu de sectarismo, dándote a entender que solamente tu misión tiene la verdad, que solamente tu concilio carga la verdad, que solamente a ti se te ha revelado la verdad gracias al eterno Dios nuestro Padre. No le reveló y no depositó toda la verdad en un concilio, en una misión o en una asamblea. Nada de esto. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Él solamente depositó la verdad en una persona. La verdad se llama Cristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Escucha esto. En los inicios de la iglesia hubo este problema también. Leemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 en adelante. Hay una pregunta que el apóstol Pablo hace, o el que diseñó el texto, que puso los subtítulos en la Biblia, que está excelente, dice: ¿está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo? Cristo no, pero sus seguidores sí. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu de sectarismo. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 dice: os ruego, hermanos, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice: porque he sido informado, escucha esto, y no es cuestión de chisme, no, es que a lo que le duele la obra, a lo que nos duele la obra, tenemos que informar a nuestros superiores. ¿Para qué? Para que el cáncer se extirpe antes de que haga metástasis. Dice: porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Oye esto, estamos hablando del inicio de la iglesia, donde el Espíritu Santo se movía de una manera poderosa. Corinto, donde estaban todos los dones, ministerios, profecías, operaciones. Sin embargo, había un problema serio, y era un problema de división. ¿Por qué? Escuche esto, mortal, para que no te mueras. Generalmente creemos que porque en una iglesia operan los dones, operan los ministerios, no hay división. De hecho, por causa de la operación de los dones y por causa de la operación de los ministerios es que viene la división. ¿Por qué? Porque el celo ministerial existe, hermano. Es una realidad. Hay gente que no le gusta que Dios te exhiba. Hay gente que se sienten mal porque Dios te está exhibiendo, te está expandiendo, te está usando para la gloria de Él, no para la gloria tuya. Sin embargo, hay gente que le va a molestar esto y va a causar divisiones, porque hay gente que no entienden que no pueden ser cabeza. O sea, cuando Pablo hace la analogía del cuerpo de Cristo, dice que hay cabeza, hay ojo, hay boca, hay labios, hay dedo, pero que a cada uno lo puso el Espíritu como lo entendió. Si el Espíritu Santo entiende que tú debes ser ojo, mira. Si el Espíritu Santo entiende que tú debes ser oreja, escucha. Si el Espíritu Santo entiende que tú debes ser boca, habla. Pero en la posición que el Espíritu Santo te colocó dentro de la congregación donde tú estás, es el lugar correcto. Si te mueves, crea división, pero la iglesia no se cae. Si te mueves, el Espíritu Santo toma a otra persona y lo pone en tu lugar, porque el trabajo de Cristo no se va a terminar. ¿Por qué? Porque el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta que se manifieste Cristo. O tú trabajas donde el Espíritu Santo te colocó, o el Espíritu Santo va a colocar simplemente otra persona más humilde, con conciencia más elevada, que entienda que esto no es una guerra, que es trabajando para el mismo reino que estamos cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué había división en la iglesia de Corinto? Por la falta de humildad de muchos hermanos. Y sigue diciendo, dice que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Se había formado pequeñas sectas, subgrupos dentro de la iglesia del Mesías. Algunos decían: yo pertenezco al grupo de Pablo.
Uy, el apóstol Pablo, el más versado, el que más conocimiento tiene, el hombre que Dios utilizó como apóstol a los gentiles. ¿Cómo no sentirme orgulloso de pertenecer a la misión, al concilio, a la iglesia del apóstol Pablo? Otros decían, cuidado, yo soy de la iglesia de Apolo, que dice Corinto en uno de esos lugares por ahí, que era versado en palabra también, que tenía mucho conocimiento, un hombre muy reconocido en la zona de Corinto. Otros decían, cuidado, yo soy de Pedro, ¿qué te pasa? Pablo podrá tener mucho conocimiento y Apolo mucha oratoria, pero yo soy del hombre que caminó sobre las aguas con Jesús. Cuidado. Yo soy del hombre que con mi sombra o con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Cuidado, que yo pertenezco al grupo de Pedro, al grupo que estuvo siempre al lado de Cristo, el hombre que defendía a Cristo, el hombre que dijo, tú eres el Mesías, Hijo de Dios, y que Cristo mismo dijo, sobre esa revelación que tú has dicho, edificaré mi iglesia. Otros decían, ¿qué es lo que están hablando ustedes? Yo soy de Cristo. Ustedes son pipiripao. Yo soy de Cristo. Y Pablo dice, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué está pasando, mi gente? Tienen dones, tienen ministerio, tienen profecía, tienen todos los tipos de lengua, angelicales, humana, galáctica, lo que sea, pero no tienen lo más básico del evangelio, que es la humildad. Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso en Corinto había división, por la falta de humildad, porque todo el mundo quería ser cabeza, porque nadie se conforma con la posición que el Espíritu Santo lo colocó. El libro de Éfeso habla de que hay ministerios, pastores, maestros, profetas, apóstoles y evangelistas. Si el Espíritu Santo te dio una función, cúmplela. No quiera meterte en otro lugar, porque es como el creador de un automóvil. Él sabe cuál. O sea, mire, en un automóvil se le afloja una arandela y todo el vehículo sufre. Eso es un tambaleo por una arandela que tú dices, qué insignificante es una arandela, sí, pero el que diseñó el automóvil la diseñó para que esa arandela ayude a apretar el tornillo. Si algo falla, todo el vehículo deja de funcionar correctamente. Entonces hay gente dentro del cuerpo de Cristo que cree que porque no es apóstol, no es predicador, no es maestro, no es adorador, no vale para Cristo. Y está equivocado, hermano. Está equivocado. A usted le hace falta conocimiento de la administración de los dones del Espíritu. Desde el que barre el templo, desde el que cambia las cortinas, desde el que se preocupa por arreglar las florecitas que están de decoración, hasta el apóstol más grande del templo, es importante. Por eso Pablo decía, los miembros del cuerpo que a veces tenemos en poco resultan siendo los más valiosos para el templo, para el cuerpo. Entonces Pablo sigue diciendo, ¿fue crucificado Pablo por ustedes o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los Demas. No sé si he bautizado a otro alguno. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Eso es lo que la gente está desenfocada, señores. La gente está muy enfocada en misiones, en creación de templos, en congresos. Pablo decía, a mí no me interesa eso, a mí Cristo me envió a predicar. Señores, versículo 17 de Primera de Corintios, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, que la tenía mucha Pablo, para que no haga vana la cruz de Cristo. Tenemos que aprender a erradicar el espíritu de sectarismo, mis hermanos. Yo soy de lo que digo, que lo que le ha hecho daño a la predicación del evangelio no es el evangelio, porque el evangelio es puro, la verdad es eterna. Lo que le ha hecho daño al evangelio son los apellidos que le hemos puesto a la iglesia. Iglesia evangélica, iglesia metodista, iglesia calvinista, iglesia bautista, iglesia adventista del séptimo día, lo que son del séptimo día pero que no son bautistas, iglesia católica. O sea, cada misión, y eso es otra cosa, ese es otro subgrupo. Te estoy hablando de nombre de iglesias a nivel mundial, pero cada iglesia tiene un subgrupo. Por ejemplo, en el mundo evangélico están Asamblea de Dios,
Defensores de la Fe, las 3M, etc. Y cada subgrupo cree que tiene la verdad de Cristo. O sea, cada subgrupo cree que posee la verdad de Dios. Sin embargo, en Marcos Jesús dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo os digo que no perderá su bendición. De cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se lanzara al mal con una piedra de moler. Pero gloria a Dios, hermano. No se lo impidáis, dice Cristo, porque no hay nadie que en mi nombre haga milagro que luego pueda decir mal de mí, porque el que no está conmigo contra mí es. Ese espíritu de sectarismo y de fanatismo hay que dejarlo. Gracias a Dios, Dios no depositó la verdad en un concilio ni en una misión. La depositó en Jesús. Y Jesús fue el que dijo, conoceréis la verdad y ella te va a hacer libre. Todo aquel que conoce a Cristo es libre. ¿Pero libre de qué? Eso es lo importante. ¿Libre de qué? Porque estamos viviendo en una época que Cristo te hace libre del pecado, pero los hombres te hacen esclavo con dogmas y mandamientos de hombres, mandamientos de concilios, mandamientos de misiones. Señores, hasta para tú adoctrinar a una persona que está caminando nuevo en los caminos de Cristo, yo he visto que en el libro de doctrina hay más dogmas de la misión a la que pertenece que el mensaje de Cristo, y esto es peligroso. O sea, si una gente nace de nuevo, se le debe predicar y enseñar las enseñanzas de Cristo. Luego vemos las enseñanzas del concilio, porque tú empiezas entonces a enseñar las políticas del concilio, las políticas de la misión, las reglas de la misión. Son importantes, mis hermanos, pero a mí enséñame a Cristo. Al nuevo creyente, enséñale a Cristo, que es el bautismo, que es el nacer de nuevo, cuál es la misión de cada cristiano, cómo crecer en estos caminos, un evangelio práctico. Lo de la misión, después hablamos de eso, mis hermanos, pero estamos al revés, enseñándole qué cree mi misión, la política de mi misión, las reglas de mi misión. Si tú no te mides por esas reglas, tú no perteneces a esta misión, hermano, y te hasta excomulgan. Te sacan de la misión. Cristo muere por ti en la cruz del Calvario. Pasa, hermano, la 1001. Te salva de las garras de Satanás. Como dice Pedro, te traslada del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y estos hombres, porque tú no te sometes a una regla de concilio, te expulsan y te excomulgan. Y así hablan de la Iglesia Católica, pero ellos excomulgan mucha gente. Si tú no estás alineado a su visión, misión de ese concilio, te excomulgan. Pero gracias damos a Dios que hemos entendido que en Cristo somos libres, no para vivir en libertinaje, sino para vivir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Si usted identifica ese espíritu de que porque no pertenece a mi misión no es mi hermano, te equivocó. Si tú eres cristiano, me importa que sea adventista, que sea calvinista, que sea bautista, menonita, lo que tú quieras. Esos son apellidos que le han puesto los hombres al cristianismo. Si tú crees en Cristo, si crees que Cristo te salvó y te lavó y te hace vivir una vida plena, tú eres mi hermano. Porque al final todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Y yo sé que hay gente que van a salir avergonzados. Hay gente que Cristo le va a decir las palabras que dejó en su evangelio: apartado de mí, maldito, yo no lo conozco. Pero maestro, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre evangelizamos, en tu nombre hicimos conciertos, en tu nombre hicimos congreso, en tu nombre hicimos convivencia, convenciones, en tu nombre hicimos todo eso. Apartado de mí, malditos al fuego eterno. Pero ¿cómo es eso que en el nombre de Cristo hacen todas estas cosas y se van a perder? Sí, por su espíritu de sectarismo, por creerte que tu misión y tú como persona eres mejor que aquel que no sigue la regla que sigue tu concilio. Te vas a perder por tu corazón sucio, por tu corazón no quebrantado, por tu corazón no limpio, porque decías que eras cristiano pero no habías nacido de nuevo, porque tenías rencor, odio, celo hacia tu prójimo. Tú puedes levantar un muerto, pero si odias a tu hermano te perdiste, estás perdido, muerto, ciego, pobre, como la Odisea. Necesitas colirio para que laven tus ojos y entiendas
que el primer y único y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Primero amemos al prójimo y luego hablemos de doctrinas de hombres. Shalom para tu vida.